Vamos a leer ahora en el Evangelio según Lucas, Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Estamos confiando que el Señor va a seguir prosperando la exposición de su palabra. Amén. En este episodio tenemos el llamado de Pedro y de algunos de los discípulos de Cristo que se convirtieron en sus apóstoles. Aquí vemos cuando el Señor lo llama. Y quisiera, a la luz de la porción, ver algunos principios de cómo Dios llama a un hombre. Inicialmente podríamos pensar, como el pasaje nos lleva a hacerlo, en el llamado de un hermano o una hermana a la obra del Señor. Pero los principios que están aquí aplican para todo tipo de ministerio, de labor, de servicio. Dios llama, Él sigue llamando. La mies es mucha, los obreros son pocos. Y en la obra del Señor hay tanto que hacer. Queremos considerar estos principios que el pasaje nos enseña. En primer lugar, vamos a mirar el contexto del llamado, la escena, el trasfondo del llamado de Pedro. En segundo lugar, vamos a mirar las características del hombre a quien Dios llama. Se aprecian algunas características en el caso del apóstol Pedro. En tercer lugar, vamos a mirar la comisión del llamado. Hay una comisión específica. Y en último lugar, vamos a ver el costo del llamado. El llamado tiene un costo. Ahora veamos el trasfondo, el contexto. ¿Cuál es el contexto de este episodio? Se puede apreciar en los primeros versículos. Hay una multitud que se agolpa para oír la palabra de Dios.
El Señor está en aquella mañana. Probablemente este episodio aconteció muy de mañana, porque Él habla de toda la noche. Quiere decir que eran las primeras horas del día. Y había muchas barcas allí. Hay historiadores que dicen que probablemente habían más, quizás de 3.000 barcas en el lago de Genesaret. Era un lago abundante en peces, donde los pescadores concurrían. Había mucha pesca, era un lugar fructífero hasta nuestros días. Y de todas esas barcas el Señor le pide a la barca de Pedro que se la preste. Le dice, le rogó que la apartase de tierra un poco, se sentó y enseñaba desde la barca a la multitud. Aquella barca se convirtió en una tribuna. El Señor estaba sentado en la barca. Estaba la multitud en la orilla, oyendo con atención, con pasión, con devoción, la palabra de Dios. Y hermanos, cuando uno revisa otros pasajes donde encontramos un llamado, vamos a encontrar ese principio, que hay abundancia de palabra, que se está impartiendo la palabra, que se está enseñando la palabra. Dios llama a hombres en ocasiones cuando hay abundancia de enseñanza, abundancia de palabra. Podemos apreciar eso en Hechos capítulo 13. Dios llama allí a Saulo y a Bernabé, pero nos dice la Escritura que habían 5 hombres, entre ellos dos, que estaban enseñando la palabra en medio del pueblo del Señor, en la asamblea de Antioquía. Había abundancia de palabra, abundancia de enseñanza, y en ese contexto el Espíritu habla: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Hermanos, ese es un principio que debemos apreciar, que debemos ver cuando Dios llama a alguien. Siempre hay abundancia de palabra. Es un contexto especial, es un contexto espiritual. Se puede percibir la voz del Espíritu de Dios hablando claramente por su palabra, señalando a los hombres y a las mujeres que Él va a llamar para un ministerio. No debe hacerse esto cuando no vemos que en la asamblea hay abundancia de palabra. Podemos correr el riesgo de no escuchar la voz del Espíritu de Dios. Podemos correr el riesgo de obrar bajo las emociones, bajo los criterios personales. Aquí hay un trasfondo del llamado de Pedro y de otros discípulos. Hay abundancia de palabra. El Señor está enseñando la palabra. Hay una multitud que está hambrienta, que se acerca para oír la palabra. Y allí está el Señor enseñando la palabra de Dios. Ese es un principio, hermanos, que debemos apreciar. Vuelvo a insistir, cuando Dios llama a alguien para un ministerio. Hechos capítulo 6, encontramos el llamado de los primeros diáconos. ¿Cuál es el contexto? La iglesia en Jerusalén va creciendo. Crece la iglesia, crece la palabra de Dios. Y en ese contexto se presenta una situación, un problema, pero los discípulos nuevamente unifican a la iglesia
y dan instrucciones para llamar a hombres para un ministerio específico. Entonces, el contexto del llamado es la abundancia de la palabra de Dios. Debe haber abundancia de palabra. Dios llama así cuando el pueblo de Dios está siendo saturado por la palabra de Dios. Y el Señor ayude a las asambleas representadas. Ya hemos oído a los ancianos y a todos aquellos que tienen una responsabilidad, que tenemos una responsabilidad de enseñar la palabra, de que haya abundancia de palabra en la tribuna. Dios va a obrar cuando hay eso en una asamblea. Pero en segundo lugar, vamos a mirar las características del hombre que es llamado. Y encontramos en el caso de Simón, él era ya un creyente, él tuvo su momento de conversión, podríamos precisarlo de esa manera. Recordamos aquella ocasión cuando Andrés buscó a Pedro y le dijo: hemos hallado al Cristo, al Mesías. Creemos que ese fue el momento de la conversión de Simón Pedro. Pero desde el momento de su conversión hasta este momento, Pedro se había dedicado al Señor, pero estaba en sus labores, en su faena. Y aquí el Señor lo llama. ¿Y qué características se aprecian en este creyente? Bueno, se aprecia la disposición en dar al Señor. Aquí está él prestando su barca para que el Señor la emplee como una tribuna para él enseñar la palabra. Hermanos, sin permitir que nuestra imaginación vuele demasiado. Pero como Pedro dice, había él junto con otros pasado toda la noche. Hermanos, el trabajo de la pesca no es un trabajo fácil. Después que conocí a algunos pescadores, yo siempre me preguntaba, ¿pero por qué el pescado es tan caro? ¿Por qué no lo vende barato? Porque por lo menos uno puede decir, la carne del ganado vacuno, ovejuno, tiene que haber alguien que los alimente, los cuide, le ponga las inyecciones y haga todo lo necesario para criar el ganado. Pero ¿quién cría los peces? ¿Qué es lo que hace el pescador? Ir al mar, echar el anzuelo, la red, sacarlo. ¿Y por qué lo venden tan caro? Es que es un trabajo extenuante, peligroso. Por eso es caro. Es un trabajo agotador. Y Pedro había estado toda la noche pescando, hermanos. Y lo más triste es que esa noche era frustrante porque no habían pescado nada. No solamente había el desgaste físico, estaba el desgaste emocional de la frustración de toda una noche de faena perdida. Y el Señor le dice a Pedro que le preste su barca y que la parte un poco de la tierra y él la va a utilizar como tribuna para enseñar la palabra. Pedro podría haber dicho: oye, pero estábamos tan cansados, tan agotados. A veces me acuerdo de mis hijos, de una conferencia y se termina otro culto. A veces el cansancio no es fácil, pero ahí está este creyente. No importa el cansancio, no importa el habernos esforzado toda la noche, el Señor va a hablar y queremos oírle. Toda la noche, hermanos. Y él procuró estar despierto, atento, para oír al Señor. Esas son características del hombre y la mujer a quien Dios llama. Tiene devoción, está dispuesto a dar. Esta mañana se hizo una pregunta:
¿Cuándo es que el creyente va a empezar a darle al Señor? Desde el momento en que cree. Aquí está Pedro dándole al Señor. Entonces, después que el Señor termina de hablar, le dice a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Boga mar adentro. La orden es una orden clara, una orden bien concisa. Ve mar adentro y echa las redes que vamos a pescar. Hermanos, ante esta orden, Pedro expresa su sorpresa, porque no es una orden comprensible. No es una orden que Pedro al momento la entiende. Hemos estado oyendo que cuando el Señor da un imperativo lo explica. Pero hay ocasiones en que nos da la orden y no nos da las razones por qué debemos obedecer. Pero hay que obedecer. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y él entonces dice: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pedro, aunque no entiende la orden, ¿por qué no la entiende? Porque, hermanos, se nos ha enseñado que a esas horas de la mañana, en el lago de Genesaret, normalmente era imposible pescar. Los peces en la noche, ellos van más a la superficie y en el día se meten más en las profundidades. No era una orden comprensible, pero Pedro estuvo dispuesto a obedecer. Hermanos, esta es otra característica de Pedro. Yo sé que se ha señalado aquí que la obediencia de Pedro fue una obediencia incompleta, porque el Señor le dijo: echad vuestras redes, y Pedro solamente echó una red. Y se nos ha enseñado que ese fue el problema. La red se rompía porque la orden era: echad vuestras redes. La fe de Pedro no era una fe madura, confiar totalmente en la palabra de Dios. Pero aquí está un hombre que está dispuesto a obedecer. Hermanos, a quien Dios llama debe tener en su vida esa disposición de ser dócil, obediente a la palabra de Dios. El que no muestra docilidad, aceptación a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, debe causar preocupación. El creyente debe ser obediente. Y aquí está Pedro obedeciendo. Dios llama a hombres que están dispuestos a dar, a hombres que son obedientes a su palabra. Pero otra cosa, hermanos, que vemos aquí: Pedro era un pescador, un trabajador. Digo esto porque voy a volver a enseñar las verdades que uno escuchó en el pasado, que uno ha oído en el presente. Dios llama a hombres ocupados, a hombres que tienen a lo menos un oficio. Esta mañana escuchábamos de Sena, intérprete de la ley, y pensar, estudiar tanto, tener una carrera como un abogado en aquellos días, para después ser llamado a la obra del Señor y perder todo eso. No importa, pero sí tenía una actividad, tenía un trabajo que hacer. Pensar salir a la obra del Señor para ser mantenido, eso no es un principio bíblico. Sabemos que Dios llama a gente que está ocupada. Gedeón estaba ocupado en preparar alimento para el pueblo de Dios.
Aquí está Pedro, ocupado en la pesca. El apóstol Pablo era un fabricante de tiendas. Y uno puede ver cada personaje al cual Dios llamó estaba ocupado en alguna actividad. Porque, hermanos, el trabajo forma algunas cosas en la vida del creyente. El trabajo. Y aquí está Pedro, ocupado en una tarea, en una actividad. Pero cuando ellos hicieron lo que el Señor mandó, echaron la red, dice que encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Hermanos, era un milagro, estamos ante un tremendo milagro. El milagro es sorprendente. Entonces él llama a compañeros que estaban en la otra barca, porque se nos ha enseñado que Pedro tenía una compañía. Por lo menos habían 2 barcas involucradas en el trabajo de la pesca, Simón y otros más. Y él llama a otros para que le ayuden. Y dije que el trabajo de un creyente puede formar algunas virtudes y características en la vida de él que va a emplear en la obra del Señor. Por lo menos el trabajo en la pesca de almas es boga mar adentro. Hemos dicho en otras ocasiones que uno no puede ser llamado pescador porque allá cuando uno va a Mérida, la primera vez que yo pesqué, lo dije hace años aquí en Caracas, en una asamblea, pero la primera vez que yo pesqué fue en la luna de miel. Fuimos a Mérida y coma su propia trucha que pesque. Y yo me emocioné, entramos allí para comer trucha y pescar era muy fácil. Nos dieron la carnada, nos dieron una caña, que es un palito, y nos llevaron a un pocito y había esa cantidad de peces. Y cuando yo lancé, en el acto picó. Entonces yo puedo decir, soy pescador. No, hermanos. Pescador es el que se mete boga mar adentro. Allí donde te vas a encontrar con tormentas, en aguas turbulentas, donde no vas a ver tierra por ningún lado, echa tu red y pesca. Ese es el pescador. Hermanos, a veces uno puede decir que está predicando porque muy fácil otros le traen las personas, y a veces puede convertirse la predicación en algo como muy fácil. Boga mar adentro y echad vuestras redes. Es un trabajo en equipo. Él llamó a compañeros. Por eso digo que el trabajo de la pesca ayudó a Pedro. Entonces, hermanos, cuando las barcas se estaban hundiendo, hay que imaginarse cómo sería aquella cantidad de peces, que las barcas se hundían por la cantidad de peces que estaban allí. Cuando Pedro ve eso, él cae de rodillas y dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Cómo se interpreta esta reacción de Pedro? Viendo la cantidad de peces, se llena de temor y le dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Cuál fue la causa? Él dice el Espíritu de Dios, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. ¿A qué quiero llegar, hermanos? El hombre a quien Dios llama es un hombre que está consciente de su propia falla, de su propio pecado. A veces uno es muy dado a señalar el pecado en otros
Y siempre el ejemplo casi clásico que escuchamos es el ejemplo del profeta Isaías. Capítulo 4 y 5, él denuncia el pecado de otros. Puede mirar el pecado de otros, pero él llega al capítulo 6 y ve ese trono alto y sublime, y el que está sentado en el trono, sus faldas llenan el trono, el templo, y hay serafines que están volando alrededor del trono, que tienen con 2 alas se tapan el rostro, con 2 alas se tapan el cuerpo, y con 2 alas se están volando, diciendo incesantemente: Santo, Santo, Santo. Y cuando Isaías ve eso, él no dice ay de otros. ¿Qué dice él? Ay de mí, porque soy hombre de labios inmundos. El hombre que Dios llama ante la santidad de Dios reconoce su propio mal. Es fácil reconocer el mal en otros, pero como hemos escuchado en esta tarde, ten cuidado de ti mismo. Pedro debió sacar cuentas. Si el Señor puede mirar los peces debajo del agua, Él puede mirar los pecados que están aquí en este corazón. Apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. El hombre que Dios llama es un hombre que se humilla, que reconoce su mal. Pero para ya finalizar, porque la hora llegó, no solamente miramos el contexto de este llamado, las características del que es llamado, sino la comisión del llamado: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pedro, no temas. Eso es la gracia de Dios. Hermanos, cuando Dios llama a alguien es por pura gracia. No tenemos nada en nosotros que pueda ser para alcanzar salvación o para servirle a Él. Es por pura gracia. Le dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pedro no debía olvidar que este día Dios lo llamó para pescar almas. Pedro, tú te esforzabas, tenías una pasión, una devoción por pescar peces. Ahora tengo una pasión, tengo una devoción por pescar almas. Echa la red del Evangelio, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta. Pedro, no olvides que eres desde ahora un pescador de almas, de hombres. Dios llama para comisiones específicas. Pero para finalizar, el costo del llamado. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Yo dije, hermanos, que el pescado es caro. ¿Cuánto podría representar en dinero 2 barcas llenas que se estaban hundiendo? Todos estaban sorprendidos. Eso jamás había acontecido en el lago de Genesaret, que era un lago donde habían muchos peces, pero nunca antes se ha visto una pesca como esta. 2 barcas que se están hundiendo. ¿Qué cantidad de peces? ¿Cuánto dinero se podrían valorizar esas 2 barcas? Pero ahí está el costo del llamado, dejándolo todo. Le siguieron. Que el Señor nos ayude, hermanos. Dios llama a hombres y mujeres en un contexto donde hay abundancia de palabra. Hay un perfil, características que se aprecian en esos hombres y mujeres que Dios llama. Hay una comisión específica para el que es llamado. En el caso de Pedro, desde ahora serás un pescador de hombres. Y hay un costo involucrado. Dejándolo todo, le siguieron. Que Él bendiga su palabra. Amén.